doctor Santos Pérez. Pero antes Santos Ramírez, perdón, pero antes queremos hacer un llamado a las autoridades, aunque esto sea llover sobre mojado. Fíjese, ¿cómo es posible que a una persona se le niegue un empleo porque tenga 35 o 40 años, acusándole ya de viejo, cuando el artículo 62 de la Constitución en ese Estado social y democrático de derecho? ¿Y qué significa ser un gobierno o un Estado social y democrático de derecho? Que quien garantiza el bienestar de las personas es el gobierno. El garante del bienestar de la persona es el gobierno. Entonces, ese artículo 62 de la Constitución, que trata sobre el derecho al trabajo, lo declara como una obligación, un derecho, y además destaca que es la función social de mayor carácter y significación que ejerce el propio gobierno, garantizando que un empleo para cada familia. Pero también ese artículo dice que el salario debe ser decente, pero como esto de decente debe ser explicado, dice una cantidad de dinero que garantice el bienestar del trabajador con su familia. Pero ¿qué ha pasado en República Dominicana? Que en 1998 el salario mínimo eran 3.500 pesos, pero en aquel año la tasa de cambio era 8.3 por 1. Significa que el salario mínimo en el 1998 eran $400, 390 y tanto. Pero ahora, con el salario mínimo a 13,000 pesos, porque eso de las empresas grandes que deben pagar 25,000, la empresa más grande que hay aquí es el Estado, y el Estado paga a todo el mundo 25,000. Hay ayuntamientos que pagan 5,000 y 6,000 pesos, pero el propio gobierno paga 12,000 y 13,000. Eso es un caos. Si usted divide 13,000 entre 54 por 1, el salario mínimo ahora son $230. Eso quiere decir que del 98 al día de hoy, 25 años después, aquí en vez de ganarse más, se gana $200 menos. Y la comida se ha multiplicado, cuando menos por un factor de un 200, 300, 400%. Entonces, aquí hay que tener cuidado, porque cuando a los pueblos se les aprieta tanto la soga, y esto es válido para todo el mundo, esto es válido para los que aspiran a gobernar y los que están gobernando. Cuando nosotros hablamos desde esta escuela, que eso es lo que aspiramos a hacer, estamos hablando para que comprendamos la peligrosidad de exprimir tanto la gente que su única salida sea la soberana rebelión. Adelante, doctor Santos Ramírez. Gracias, ingeniero Ramón Alburquerque. Agradecerle esta invitación a esta tribuna
que se puede decir de educación continua en todos los niveles y ámbitos, y a esta emisora y a su dirección, que permiten que programas como este sean el pan de cada día, en este caso todos los domingos. En esta ocasión voy a saludar también a mis compañeros, el doctor Wilson Roa Familia, al doctor Mauro Canario, que creo que con ello se completa realmente el esquema de agenda que hoy hemos definido para que la población tenga estos conocimientos adecuados, y lo vamos a hacer y tratar de hacerlo lo más sencillo que podamos. Al día de hoy, nosotros tenemos que decir que, como bien se ha explicado aquí, hasta el 2001 hubo la presencia en un sistema de salud llamado Código Trujillo, la presencia de lo que era teóricamente, con el agravante de dos leyes que fueron su precursora, la 1896 y la 4456, que era realmente el Código Trujillo. Con sus modificaciones, entonces se inició, yo creo, la reforma más importante en salud, que fue la introducción de una ley realmente totalmente completa y compleja, como fue la ley 42-01. Para mí, una ley que no tenía que tener ninguna ley complementaria, porque a nivel de salud lo tenía todo, de mi punto de vista, y era incluso la ley más humana, en el sentido de que en el artículo 98 de la 4201 establece la capacidad que tiene el servicio de darle a la gente para que sea de calidad, producido por una eficacia, por el agente, en este caso, de atención, por una competencia importante que debe tener, y lo exige en ese artículo, esa eficacia que produce la eficiencia de ese profesional de la salud. Pero amén de esta ley, comenzaron después de ella, siendo una ley macro en salud, leyes complementarias, como es la ley 8701, que creó el sistema de seguridad social. Se crearon la ley 41-08, se creó la ley 139-01. Sí, gracias. Se creó... Gracias. Se creó, aparte de que crea el Ministerio de Educación Superior, anteriormente llamado Secretaría de Educación Superior. Y voy a mencionar todo esto porque fueron preámbulos de ir produciendo cambios importantes a una ley que no tenía que producirle cambios. Y de un artículo 12, como es el artículo de la ley 42-01, que habla sobre la rectoría del Ministerio de Salud Pública, pero habla también ahí de centralización y de desconcentración. Nació primeramente un decreto en el gobierno pasado para ir dando una separación a las funciones que realmente mandaba esta ley. Y crearon la ley 123-15, llamada ley que crea la red única pública, cuyos fundamentos principales son la desconcentración y la descentralización. Para mí, ahí mismo comenzó el ultimato a las funciones operativas de la ley del Ministerio de Salud Pública, porque al desconcentrar los servicios, que era parte ya de lo que decía la misma Ley General de Salud y que tenía como parte operativa al Ministerio de Salud, entonces se fueron produciendo cambios totalmente importantes que lesionaron la filosofía y el espíritu de la ley. Y podemos decir esto porque la ley 123-15 genera y pone en funcionamiento la parte del financiamiento en el Servicio Nacional de Salud, cuando la política es dirigida desde arriba por el Ministerio de Salud. Entonces, como que hay una dicotomía entre las funciones que deben desplegarse desde el punto de vista de la ley, cuando se plantean cosas como esta. ¿Qué sucede? Que un tiempo más tarde nace la ley 8701, que yo entiendo que es una ley de capital y de muchos intereses. Esta ley tuvo su origen en una persona que no llegó a ser presidente de la República, pero que sí realmente tuvo el carácter social de integración a todos los niveles, en todos los servicios para la población dominicana, que fue José Francisco Peña Gómez. Y un lema que él, cuando decía, se caracterizó y lo universal en este país a través de primero la gente.
Esa ley que realmente fue concebida con ese concepto y que hoy tenemos protagonista de esa ley, porque el ingeniero Ramón Albuquerque a la sazón fue prácticamente el reorientador internamente en el Senado de esta ley, que después se encontró con muchos escollos porque tuvimos que cambiarle muchas cosas ahí adentro, pero por lo menos fue la intención más universal de atención que se trataba de darle a este país. Y lógicamente hubieron sectores, los sectores que vieron en el mercado ganancias, que comenzaron a desvirtuar lo que nosotros originalmente entendíamos que era la ley. Y así fue pasando las cosas. De ahí observamos, para yo entonces hago este preámbulo, porque el doctor Mauro Canario estableció que en el Estado entonces existen las cuestiones de atenciones. ¿Y qué sucedió cuando se introduce la ley 8701, que crea el Sistema Nacional de Seguridad Social y que se plantea la intervención del mercado a través de potencias importantes financieras como son los empresarios, como son los banqueros, que vieron en salud una manera de sacar capital? Y ahí comenzaron las violaciones a los derechos fundamentales, constitucionales, que se han establecido en la Constitución con el artículo 60 y siguiente, pero también tenemos que decir a la ley 106, que establece la responsabilidad del Estado para brindar atención a todo el mundo, y donde el Estado incluso puede ser demandado por no cumplir con esa función. El artículo 106. El artículo 106, perdón. Dentro de la ley. Dentro de la ley, no la ley. Gracias. Entonces, partiendo de ese concepto, ¿qué pasó en el 2001? Bueno, en el 2001 se pusieron de acuerdo los actores, todos como bien se ha planteado aquí, y logramos nosotros tener en consenso una ley que entrara por lo menos como queríamos, en parte, violando incluso algunos considerando importantes, como son la universalidad, porque se supone que al momento de entrada de la ley tenía que ser por todo el mundo, por todo el territorio nacional. Hay que recordar que la ley tuvo que entrar por la región cuarta y quinta, o sea, lo que Barahona, Pedernal y siguiente. Y se comenzó entonces de los regímenes que se han mencionado aquí, por el régimen subsidiado. Y ahí se comenzaron las primeras carnetizaciones, y también hay que recordar que entró por los fondos de pensiones, que son los cuartos que realmente le interesa al gran capital, y que se menciona incluso que fue capitalizado eso por una mujer de mucho renombre a nivel incluso de un banco privado, que era realmente la que se puso entonces para que generara... Álvarez. Sí, Persia Álvarez se llama. Entonces, a partir de ese momento... No, que se puso, que la recomendó el Banco Popular, que la impuso prácticamente, porque el gobierno fue a quien ustedes quieren nombrar. En la dulonería del poder hacia el gran capital. Eso es lo que también debilita las instituciones. Excelente. No quiero decir el nombre de la banca privada, pero ya estamos claros en persona y tenemos institución. Es que si seguimos hablando de supuestos, y esa es la historia, nos vamos a quedar en Marte y no vivimos allá. Perfecto. Entonces hoy aquí estamos nosotros para decir las cosas como son y para que llegue realmente el conocimiento a las personas que nosotros realmente queremos que hoy tengan un poco de conciencia sobre la situación. Entonces, ¿qué sucedió? La ley entra en el 2001. Paradójicamente siguió las violaciones porque tuvimos que entrar. Un punto importante de la ley era el seguro familiar de salud. Y el seguro familiar de salud tenía que entrar junto con la ley. Pero los intereses que ya comenzaron con los bancos y estas empresas hicieron imposible. Y entonces como que nos pusimos de acuerdo. Hasta el mismo colegio médico tuvo que violar la ley porque tuvo que hacer acuerdo. Es que no se pueden hacer, claro, acuerdos por encima de las leyes. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo para que esto funcione. Entonces ahí vamos. El primer escopetazo que le dieron al sistema, se lo dieron en el 2007, con la entrada del Seguro Familiar de Salud y toda esa reforma que usted habla previo al 2006. Con la no entrada. Él no entró, y cuando entró con esas negociaciones, porque fueron, como usted dice, a espalda de la ley. A espalda de la ley se crearon, oiga bien, 12 resoluciones que violaron la ley, y ninguna resolución está por encima ni decreto de la ley. Y crearon entonces, para poder entrar el Seguro Familiar de Salud en acuerdo con esos sectores que eran libres al mercado, crearon 2 resoluciones, que fueron la 405,
que creó un plan de servicio de salud totalmente opuesto al origen del PBC, que es el Plan Básico de Salud, y se creó también para producir los catálogos de medicamentos y procedimientos, la 406, violando la 45, que creó un plan básico, que es el plan de la ley, y la 46, que creó el catálogo de medicamentos y el catálogo de procedimientos. En ese mismo momento, ahí mismo se asesinó lo que era el espíritu real y la intención que tenía la Ley de Seguridad Social, porque se la puso libre a mercado, porque se produjo un plan básico y un plan de servicio, o mejor dicho, un plan de servicio de salud a idea y semejanza del mercado, donde ellos son los que decidían a quiénes le daban contrataciones, a quiénes le pagaban y a quiénes no le pagaban. Y esto fue produciendo con el tiempo la debacle de que realmente comenzara un desempleo masivo a nivel de lo que era el servicio privado, pero también al servicio público. En el año 2001 comenzó realmente una verdadera educación desde el Colegio Médico, desde la Asociación Médica Dominicana, que comenzó con uno llamado diplomado, avalado por la Universidad Iberoamericana, UNIBE, que ahí estuvieron varias intenciones reales de que en el país, a nivel nacional, todos los médicos y la población conociesen de lo que era el sistema de esta reforma, y donde inicialmente había amenaza al sector público para convertirlo, hospital de maternidad, en amenaza para el sector privado. No sé si lo recuerdan, de ahí viene mucho panfleto en el tiempo del doctor Lechaín, cuando se establecieron la defensa hacia la medicina pública, hacia los hospitales, donde se creía que incluso el traumatológico en Darío Contreras y todo eso podía pasar al sector privado. Sucede con el tiempo que estos diplomados fueron seguidos por la gestión del doctor Severo Mercedes, cuando se crea en esa transición lo que fue el Colegio Médico Dominicano, y ahí entonces se comienza una disfunción también, o se mantiene esa difusión hacia lo que es la reforma de salud, con la Ley General de Salud específicamente, la 42-01 y 8701, desde la Asociación Médica con Ole Chaín y con el Colegio Médico se continúa esa transición con el doctor Severo Mercedes. A partir de entonces no se ha hecho ningún esfuerzo en el colegio para mantener una dinámica generalizada como ese tiempo, a pesar de que sí se han mantenido las respuestas sociales a la demanda que ha tenido tanto la población, pero también la clase médica dominicana. A partir de entonces comenzaron una serie de intríngulis que comenzaron a no favorecer lo que era la situación en la ley. ¿Qué sucede? Que en los fondos de pensiones nosotros hemos visto que, como se ha explicado aquí, yo creo que Mauro ha sido bien explícito con lo que se espera cuando una persona se pensione. Nosotros tenemos un problema fundamental. De los tipos de pensiones que hay, tenemos la pensión por vejez, y tenemos creada entonces lo que es la ley 379-81 para todos los servidores públicos y específicamente para salud, lo que tiene que ver con el área médica. Tenemos la 414-98, que hasta ahora no tiene financiamiento. Eso fue promulgado en el 98 en el gobierno de Leonel Fernández, pero parece que fue simplemente una reseña histórica, porque nosotros no hemos podido, a pesar de que hay tribunales contenciosos y administrativos, poder nosotros establecer ese financiamiento de una ley creada por el Estado Dominicano y por el Congreso. Y entonces se ha quedado prácticamente una clase médica en espera simplemente de que un decreto sea que en un momento determinado desempolve la ley en su forma, pero no en el fondo. ¿Cómo en su forma? Claro, porque dice, con todos los incentivos incluidos, más el monto del último salario para todo aquel que cumpla con una edad de retiro. Cosa que no se hace por ley, porque a pesar de que tiene un reglamento que establece que de los 65 a los 30 años o 35, no importa la edad, su retiro es obligatorio. Se ha planteado aquí bien claro que ningún médico hasta ahora casi va a cumplir con eso, porque tener 360 cotizaciones en unas condiciones como nosotros la tenemos va a ser muy difícil. Para ahí ya hay concluyendo... ¿Qué tiempo en servicio se requiere 30. Para cumplir? 30 años de ejercicio y 65 años de edad para poder optar por una pensión obligatoria,
¿Qué pasa? Que aquí hay alrededor, en este momento, de más de 3.500 médicos que cumplen con esa edad, con ese tiempo, y no pueden irse a una pensión. ¿Por qué? Porque no hay los fondos para esa ley que establece eso, se puedan cumplir. No, los fondos, o sea, no tienen financiamiento. Si la ley está ahí. La ley está ahí, pero entonces para... Pero es que los fondos tienen que aparecer. Obligado porque cotizaron. Si usted cotizó, claro. Y lo peor es, Ramón, que hay personas también pensionados que cotizaron en varias, dice la ley 8701, en su artículo 1, que preserva los derechos adquiridos. Lo preserva, pero que también preserva los derechos constitucionales y fundamentales. ¿Saben por qué? Porque aquí no hay seguridad jurídica para los de abajo. Es la cosa. Pero sí hay seguridad jurídica para los de arriba. Ahí en Pedernales, Pepín Corripio de sus empresas habían invertido en una cementera, Cemento Andino. Y sin ninguna razón, el fideicomiso que está manejando eso ahí entendió que debía subsidiarle a él o comprarle a él los restos de esa cementera que había quebrado y le dieron $50 millones. ¡Uepa! Y entonces nosotros lo denunciamos aquí y ellos nos llamaron y yo fui a hablar con ellos. Y me dicen, no, digo, pero ¿y qué? ¿Dónde están los papeles? Porque ustedes a mí no me van... Sí, yo fui a hablar con ellos. Digo, ustedes no me van a justificar a mí nada. Eso es el poder hegemónico que ustedes tienen que hace que le paguen unas cosas que el Estado no tiene que pagarlo. Claro. Porque ustedes, el Estado nunca ha sido beneficiado con los tantos miles y cientos de miles de millones que ustedes han ganado cuando ganan. Bueno, si un día pierden, el Estado no tiene que pagarle a ustedes sus pérdidas, por favor. Para esos hay una seguridad jurídica regalada, pero para los de abajo aquí no hay seguridad jurídica. No, pero pasa también con los fondos de pensiones. Pero aquí igual, el 90% de la pensión al 95%, se hizo un estudio hace alrededor de unos 2 o 3 años, que no pasaban de 5,000 pesos. En estos días hubo un decreto que el presidente emitió, llevándole un 10%, a 10,000 pesos a lo que eran empleados públicos. Pero ¿y qué va a pasar con lo que son empleados privados? ¿Se van a quedar con los 5,000 pesos para vivir? ¿Con 5,000 pesos? No, porque no hay seguridad jurídica. No hay seguridad. Para los de abajo. Para los de arriba, sí. Peor es entonces que en los fondos de pensiones el gobierno pasado emitió una reforma a esa ley de pensión, donde anteriormente ellas tenían simplemente que luchar una con otra para ver, como están en la ARS, que aunque están unidas, cuál es la más, una de ellas. En la revisión que se hizo a la ley, ahora ellas son los que regulan, son reguladoras de los fondos de pensiones, y ahora con el tiempo ganan mucho más dinero que lo que ganaban antes. Sí, esa fue la perla que le pusieron a los fondos de pensiones. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Y ahora tenemos aquí la honradora presencia del doctor Rafael Mena, el presidente de ANDECLIP, de la asociación o algo así de clínicas privadas. Y con él vamos a conversar para luego entonces pedirle a nuestra audiencia que por favor emitan sus juicios, sus apreciaciones y nos hagan las preguntas o consultas que entiendan, para que sepamos nosotros si ese esfuerzo que se ha hecho va rindiendo sus frutos, en el sentido de si la gente comprende mejor interregno en que estamos sumergidos, donde ni para atrás ni para adelante, donde el gobierno envía un proyecto de reforma al sistema de la seguridad jurídica, al sistema de la seguridad social, pero que lo envió para depositarlo ahí para que se olvide, porque no hay ninguna intención de que eso se conozca, dado que el gobierno quiso que la extinción de dominio existiera, ¿verdad? Pues en 1 mes y medio se aprobó. Sí. ¿Y por qué esto no se aprueba? Ni se ocupan de ello. No es prioridad. Porque a nadie van a engañar. Señores, el pueblo exige transparencia. Y hay que darle transparencia. Y decía Billy Brandt que en los tiempos de confusión, cuando parece que la democracia es más compleja, tal vez estemos en el momento en que mejor podemos servirle a ella,
porque los problemas de la democracia se resuelven simplemente con más democracia. Y ese es el tema. Vámonos a la pausa.